Los directores, productores, actores y libretistas están aquí para hablarnos de sus obras, experiencias y proyectos. Nuestro cine, un espacio creado para informar y unir a Latinoamérica. Nuestro cine. Dirige Arifin Silleruelo. Hola amigos, bienvenidos a Nuestro Cine. Mi nombre es Arifin Silleruelo. Déjenme contarles cuál es el propósito del programa. Nuestro Cine es un espacio de entrevista dedicado exclusivamente al cine latinoamericano. La idea es que hablemos todas las semanas con nuevos invitados sobre sus trabajos, sin olvidar la parte humana, los sacrificios personales que representan hacer una película. Porque en realidad cada película es una empresa, que como todo parte con una idea. Pero ¿cómo nacen estas ideas? ¿Cómo son capaces estos cineastas de convertir estas ideas en una realidad? Todos nuestros invitados son distintos y hacen trabajos diferentes, pero todos ellos tienen algo en común. Todos ellos tienen el coraje de hacer sus sueños realidad. Y esa es una de las razones por las que hacemos este programa, porque también este es nuestro sueño. Queremos incentivarlo a usted, que nos escucha, a tener coraje en cualquier sueño que quieran hacer realidad. Esta es la segunda parte de la entrevista al destacado cineasta colombiano Juan Felipe Orozco. En el anterior programa nos habló de sus inicios en esta aventura de hacer cine, de sus logros y aprendizajes. Desde Los Ángeles, California, hablaremos con Juan Felipe Orozco, director, productor y guionista de las películas Al final del espectro y Saluda al diablo de mi parte, y de las series de televisión Tiempo Final que realizó con Fox y Los caballeros las prefieren brutas de Sony Pictures International. Entonces amigos, vamos con la segunda parte. Juan Felipe, ¿cómo fue que Hollywood se interesó en comprar tu película para hacer una versión gringa? ¿Cómo pasó eso? Fue muy curioso porque nosotros cuando terminamos Al final del espectro, mi hermano y yo dijimos, vamos a hacer el tráiler de la película antes de editar la película. Solo para ver el material completo, ver cómo quedó toda la película completa. Y sí, como fue más como un juego. Y nos demoramos más o menos 2 semanas viendo todo el material, armando toda la estructura del tráiler, montándola. Una vez que la terminamos, y dijimos, montémosla en YouTube y mostrémosla, pongámosla ahí. Y no tenía muchas visitas, una cosa llevó a la otra, pero no, era pequeño. En ese momento nosotros no éramos conocidos, Al final del espectro no se oía nada respecto a la película en Colombia, pero el género del terror tiene un culto muy grande a nivel mundial. Y alguien de Estados Unidos vio el tráiler, lo montó en un blog, y ese blog de cine lo veía un productor de Hollywood que se llama Roy Lee, que es el productor de El Aro y de The Departed, y él se comunicó con nosotros y nos dijo, yo quiero comprar los derechos de ese remake de esa película. Y nosotros ni siquiera habíamos editado la película, y nosotros éramos como, pero ¿cómo así? Y nosotros ni siquiera sabíamos que era un remake. O sea, nosotros sabíamos que El Aro era un remake, pero nosotros no queríamos vender los derechos de la película, queríamos terminar la película y sacarla al cine. Y entonces le dijimos, déjanos terminar la película y seguimos hablando. Nosotros nos concentramos en hacer la película, nos gastamos unos 6 o 7 meses haciéndola, y una vez que la terminamos, ya cuando teníamos la copia final, vinimos a Estados Unidos a hacer el copiado, porque en esa época todavía las películas salían en cine. Haciendo el laboratorio en Estados Unidos, la primera copia se la presentamos a él, a ver si las cosas seguían firmes. Y a él le encantó la película y dijo, cerremos el negocio, hagamos el remake. Él era el productor de una película llamada The Invasion con Nicole Kidman y Daniel Craig. Y él dijo, déjenme, yo le presento la película a Nicole Kidman. Entonces, él le presentó la película a Nicole le gustó muchísimo la película y dijo, yo entro como productora y voy a ser la protagonista de la película. Entonces, cuando a nosotros nos contaron esa historia, o sea, cuando Nicole Kidman dijo, me encanta, nosotros estábamos haciendo la prensa en Colombia y yo creo que ese sí es el momento de orgullo más grande que yo sentí en mi vida. Cuando me llamaron por celular y me dijeron, Nicole Kidman va a ser la protagonista del remake. No, o sea, en ese momento fue cuando me cambió la vida y yo dije, ya me voy a relajar, no estaba tan equivocado. Es increíble sí. Realmente, ¿no? Porque es como claro. Que uno no se la cree, yo me imagino. Te cuento lo que pasó, porque nosotros pensamos, nos ganamos la lotería. En lo máximo de aquí para arriba todo va a ser Hollywood. Yo voy a estar haciendo The Dark Knight en 5 años. Pues eso es lo que le viene a uno en la cabeza. Y empieza todo el proceso y empezamos a desarrollar todo el proyecto con Estados Unidos. Eso era con Universal Studios en ese momento. Y Nicole Kidman quedó embarazada. Entonces frenamos el proyecto 1 año.
Y cuando retomamos el proyecto al año, Nicole Kidman volvió a quedar embarazada. No. Tuvimos que mover el proyecto otro año completo. En el momento del segundo embarazo, entró James Wan, que es el director del Conjuro y de Insidious y todas esas películas, como productor, y nosotros dijimos, perfecto, esto va a hacer que la película sea un hecho. Y la película nunca ocurrió, nunca pudimos terminarla. Hubo un montón de intentos de guión, pero nunca nos gustaron las versiones del guión. Y lentamente Hollywood fue perdiendo como el interés de hacer el remake, y al final nosotros terminamos haciendo un remake de la película en México, tratando de ver si volvíamos a darle otra vez como empuje a la versión norteamericana. Juan Felipe, cuando tú ya estabas en conversaciones con Hollywood, ¿te sentías nervioso teniendo esas conversaciones? ¿Cómo se tiene que parar uno frente a ejecutivos de grandes estudios? ¿Cómo es eso? No, eso es muy raro porque yo no puedo evitar la emoción. Yo soy de las personas que cuando conozco a alguien de los que tanto admiro, estoy sudando hasta más no poder. Pero también me siento tranquilo con eso, porque esto es mi vida y esto es lo que yo más quiero y más me emociona vivir. Cuando tengo reuniones en Warner Brothers, siempre le tomo fotos al tanque de agua arriba, o de los que siempre que paso al lado de los estudios siempre tengo que mirar la puerta. Yo ya estuve trabajando dentro de los estudios, desarrollando proyectos en Hollywood, y ha sido un ejercicio muy bonito, pero yo creo que lo más emocionante es darse cuenta que no sé, un chico que se crió en Montería jugando con sus amigos con una cámara realmente tiene posibilidades de llegar demasiado lejos. Y es un poco también lo mismo que le pasó a Ciro, de ser un chico del César que termina estando nominado al Oscar. O sea, eso se puede, eso definitivamente se puede, y no hay un camino mejor que el otro y no hay reglas, es solamente tirarse. Es increíble, sí, hay que tener coraje, digamos. Juan Felipe, ¿cómo sientes tú que ha ido evolucionando esta relación con Hollywood? ¿Es distinta a cómo partiste? Es distinta porque Hollywood está pasando por una crisis muy grande, que obviamente es económica, pero la verdadera crisis interna tiene que ver con una crisis artística. Dejaron tomar tanto control de la parte financiera. En los últimos años, los estudios han dejado de ser empresas de grandes familias y se han convertido en empresas de conglomerados de inversión de bolsa. Entonces todo se ha convertido en simplemente mostrar ganancias, y eso ha hecho que el arte pase completamente a un segundo nivel. Y cineastas norteamericanos de Hollywood, artistas como, no sé, Paul Thomas Anderson, Wes Anderson, David Lynch, Martin Scorsese, todos estos directores que de alguna manera sacaban la cara por el cine de autor en Estados Unidos, prácticamente se están quedando sin el apoyo de los estudios para poder lanzar películas grandes, y ya están en este momento tocando las puertas de Netflix y de estos otros nuevos sistemas y servicios, porque de alguna manera Hollywood les está dando la espalda. Entonces, eso por un lado, digamos que uno puede sentirse triste de lo que está pasando, pero por otro lado, también es verdad que Hollywood está quedándose atrás como un dinosaurio. Están luchando mucho para controlar el poder que están teniendo Netflix y los de streaming, sin darse cuenta que ese es el futuro. Entonces, por ese otro lado, es muy emocionante lo que está pasando, porque hoy en día hay forma de hacer películas. O sea, hace 10 años, cuando yo comencé, la única manera era ganándose un premio del FDC. Hoy en día, tú puedes hacer una película con tus amigos y que quede increíble a nivel artístico, o con pocos recursos, o una película para streaming. Hablando como de cuando salió tu primera película, yo me puse a revisar, ¿no es cierto?, muchos posts y cosas relacionadas con tu película, y de repente me empecé a encontrar con una crítica, sobre todo de gente de Colombia, que te hacen, y que me gustaría saber tu opinión sobre esto, que hablan de cómo es posible que este cineasta haga películas de terror y no hable de problemas sociales en Colombia. ¿Qué piensas tú sobre ese tipo de críticas? ¿Cómo la tomas? No, me encantan. El asunto con el arte es muy complejo, porque yo soy una persona muy, muy crítica con respecto al conflicto armado en Colombia y a la sociedad en Colombia. De hecho, a mí me tocó cerrar mi cuenta de Twitter porque me apasiono mucho con el conflicto. O sea, es un tema que me duele mucho. No solamente cuando hablo del conflicto me refiero al conflicto armado colombiano, sino también a todo el conflicto de nuestra historia, de cómo nosotros seguimos viviendo bajo un yugo medio español, de cómo nosotros realmente nunca nos independizamos, de todos los problemas que existen en Colombia que nunca hemos podido curar en 200 años. Voy a serte muy sincero, cuando nosotros comenzamos a hacer cine, yo tenía 24 o 25 años, yo lo que quería hacer era contar historias que hicieran que la gente se sentara en esa silla y no se quisiera parar nunca,
y dijeran qué diablos está pasando aquí. Yo quería era mover la cámara, asustar, crear sets, crear universos, transportar a la gente a un lugar. Y mi mayor sueño con Al final del espectro, que fue lo que más le aprendí a Amenábar con Tesis, es hacer un thriller que ocurra en Colombia y que no sea sobre nuestros problemas locales, sino sobre el humano como ser humano, ¿cierto? Conflictos humanos, conflictos universales. Y es que Al final del espectro nace de un concepto que tenía mi hermano sobre el hecho de que nosotros somos obsesionados con la seguridad en Colombia porque el país es inseguro. Y entonces el concepto era, ¿qué tan seguro nos sentimos cuando tenemos sistemas de seguridad? Porque mi hermano decía, si nosotros tenemos cámaras, eso da más miedo. ¿Será mejor que se entren los ladrones y se lleven la cosa sin que tú te des cuenta a estar viéndolos de que están en tu casa? Eso no debe ser más miedoso. Entonces surgió de la idea de la paranoia de la seguridad, de que nosotros queremos sentirnos más seguros y no nos damos cuenta de que sentirnos más seguros nos produce más terror, más miedo, porque estamos viendo lo que está pasando. Entonces de esa idea surge Al final del espectro. A lo que yo iba es, el cine es una pieza artística. Y al ser pieza artística surge del momento por el cual está pasando el artista, ¿cierto? Hay momentos en que el artista quiere hablar de la familia, hay momentos que el artista quiere hablar de él o de su historia, hay momentos que el artista quiere hablar sobre su padre, hay momentos que quieren hablar sobre el nihilismo y sobre el existencialismo y sobre el ser humano, hay momentos que uno quiere hablar sobre tu país y sobre el desangre de tu país, hay otros momentos donde uno simplemente quiere hablar de poesía. Entonces, yo creo que en ese sentido, cuando tú vas a ver una película, tú esperas que la película refleje lo que tú estás sintiendo. Y en ese momento la gente esperaba que todas las películas hablaran sobre lo que estábamos viviendo. Yo hablé sobre la película que yo estaba viviendo en mi interior. Yo quería hacer un thriller, pero cuando nosotros hicimos Saluda al Diablo de mi parte, ahí sí fue el momento de nosotros involucrarnos con lo que estaba pasando en Colombia. O sea, cuando hicimos la película dijimos, estamos haciendo la desmovilización de los grupos paramilitares, se está proponiendo la desmovilización de la guerrilla, está el proceso de la Ley de Justicia y Paz, hay un montón de reinsertados, hay mucho odio todavía entre la sociedad colombiana y sobre todo mucho rencor. Entonces dijimos, vamos a hablar sobre lo difícil que es perdonar. Y hicimos una película donde no quisimos dar una lección. El diablo no es sobre qué deberíamos hacer como nación. El diablo es sobre lo difícil que es hacer el siguiente paso que tenemos que hacer como nación. Entonces, fue también muy interesante porque al hacerlo, la gente de derecha dijo que la película era de izquierda y la gente de izquierda dijo que la película era de derecha. Y nosotros, claro, eso pasa porque nosotros no tomamos partido. Nosotros dijimos, esto es lo que pasa. Sí, yo te quería preguntar sobre esa crítica porque cuando yo leía esas críticas me parecía injusto porque en el fondo una sola película no puede definir toda una carrera, sobre todo con un cineasta joven como tú que tiene mucho trabajo por delante todavía y tu segunda película claramente trata de esos temas. Nuestro cine, un espacio creado para informar y unir a Latinoamérica. Nuestro cine. Te quería preguntar, después de esa película de Al final del espectro, ¿te viste involucrado en la televisión? ¿Qué aprendiste de eso? Porque las dos películas no son bastante distintas. Fue una situación muy, muy curiosa porque Fox quería montar los estudios en Colombia y quería empezar a producir televisión diferente y se acercaron a nosotros. Y nosotros éramos chicos de 27, 28 años y en esa época la televisión no es lo que la televisión es ahora. No me refiero a Colombia, me refiero a Estados Unidos. En esa época no existía Game of Thrones, en esa época no existía Breaking Bad, en esa época no existía nada de lo que hoy en día le da pedigrí a la televisión. Habían buenas series de televisión, pero tenía el sello peyorativo de que un cineasta no va a hacer televisión. Televisión es telenovelas. Y cuando nos lo propusieron, Fox nos dijo, queremos hacer algo distinto, queremos hacer algo que se vea cinematográfico y sobre todo queremos apuntarnos a directores jóvenes. Entonces, al principio fue difícil tomar la decisión porque seguía haciendo televisión. Cuando Fox me propone entrar a trabajar con ellos en tiempo final, para mí fue como un poco la reivindicación a nivel profesional. O sea, yo no gané casi que absolutamente nada en Al final del espectro, porque todo se lo metimos a la película, y aquí me iban a proponer que yo trabajara como director. Y yo dije, empecemos a leer los guiones, veamos cómo es esto, y te digo, la televisión tiene
tiene sus pros y sus contras. El contra es que terminas haciendo cosas muy rápidas, que no puedes llegar al lenguaje cinematográfico al que puedes llegar como en el cine, y que al final terminas haciendo algo para un consumo inmediato. Pero por otro lado, estamos filmando todos los días. Entonces yo siento que yo adquirí un músculo demasiado grande audiovisual trabajando ese casi que, no sé, año y medio en Fox, y después con Sony, con Los Caballeros Prefieren Brutas, fueron otros 2 años donde yo filmaba todas las semanas prácticamente. Entonces fue un ejercicio que yo nunca había tenido porque yo venía de diseño. Y me imagino que también tener más trabajo con actores te va dando un músculo también en eso, ¿no? De dirigir actores. Sí. Es el músculo más grande. A mí lo que me pasó cuando llegué a la televisión es que, como muchos de los cineastas, yo dije, yo no quiero trabajar con actores de televisión porque todos son malos, ¿cierto? Ese es un error horrible, que uno tiene un paradigma horrible. Y cuando llegué, empecé a trabajar con actores de toda la vida. Ahí fue donde empezamos a trabajar con Marlon Moreno, con Diego Cadavid, con Carolina Gómez, con Alejandra Borrego, no sé, con Jairo Camargo. O sea, yo terminé trabajando casi que con los 100 actores más importantes de Colombia. Con todos trabajé trabajando en Fox, porque Fox necesitaba que esto fuera para todo el continente, entonces contrataban a los más grandes. En términos de metodología, ¿qué aprendiste? ¿Cuál es la diferencia entre tu primer trabajo y después cuando saliste a hacer tu segunda película? ¿Cuál fue la gran ganancia en términos de metodología, de cómo trabajar con un actor? Yo creo que confianza, o sea, porque cuando yo hice El Final del Espectro, las 2 protagonistas eran Noel Schönwald, Juliette Restrepo, era la primera vez que actuaba, pero como ellas dos no tenían casi experiencia, yo me fui a tener a Kepa Muchastegui y a Silvia de Dios también en el proyecto. Pero cuando estaba en el set del Espectro, con Kepa, yo me sentía nervioso porque era mi primer trabajo real con actores y yo nunca pude guiar a Kepa de la manera en que yo quería hacerlo. Pero con Juliette y con Noel, que yo tenía tanta confianza porque ellas estaban tan nerviosas como yo, pudimos trabajar muchísimo y pudimos hacer algo muy de fondo. Cuando ya llegué a Fox y empecé a trabajar con esos actores, me daba cuenta de que ellos también estaban nerviosos. O sea, Marlon Moreno está nervioso siempre antes de empezar a filmar. El nervio del artista, ¿cierto? No el nervio, no el nervio mío del fanático, el nervio del artista. Que yo me di cuenta de que ellos necesitaban el apoyo mío y que de verdad ellos confían mucho en lo que le dice el director. Pero cuando ellos llegaban y veían que era Fox y que éramos directores de cine y que queríamos hacer que todo fuera como cine y que hacíamos lectura de las escenas y que realmente nos sentábamos a pensar en los personajes, a ellos se les abrían los ojos y llegaban felices al set. Entonces, el ejercicio también, yo creo que fui afortunado de haber hecho la primera serie internacional. Si a mí me hubieran metido en una telenovela donde tienen que filmar 35 escenas al día, creo que me hubiera encontrado otra vez con los actores sin la buena actitud, ¿cierto? Y hubiera terminado yo también sintiéndome frustrado. Juan Felipe, ¿qué te pareció más difícil para ti? ¿El hecho de crear atmósfera para una película de terror o filmar acción como lo que pasó en tu segunda película? ¿Con cuál te sientes más a gusto? Yo creo que yo me siento más a gusto con el thriller y con el terror, porque el thriller y el terror son 100% lenguaje cinematográfico. Es 100% lo que haces con la cámara, es 100% lo que haces con las luces, es 100% lo que haces con los movimientos. Yo siento que el cine de terror y el thriller son un género que es muy curioso porque en Latinoamérica lo miran muy peyorativamente, pero realmente para mí son como los géneros madre del cine. Son como los géneros donde más hay cinematografía, donde más hay narrativa, donde más está la mirada del director en términos de la cámara. La acción, por otro lado, es un género que a mí siempre me ha gustado muchísimo, pero ya la parafernalia de las balaceras, de todo esto, son increíbles como el niño interno que tengo, ¿cierto? Estar viendo a todos estos extras corriendo, patrullas de policía, gente cayendo por las ventanas, es una cosa que te da mucha adrenalina, pero es una cosa en la que tú no tienes mucho control, porque es una logística tan grande que ahí es más incluso el trabajo de los primeros asistentes de dirección, de los coordinadores de dobles, y el público lo disfruta mucho, pero para mí, obviamente, para mí siempre va a ser mejor el cine que tiene un lado un poco más intimista, que nos vamos un poco más a conflicto que tiene el personaje en su cabeza o a lo que podemos contar con cámara.
Sí, pero hablando de eso también, ¿qué prefieres tú, el cine digital o el celuloide? ¿Con qué te gusta más trabajar? No, yo tengo un problema muy grande y es que nunca en mi vida quemé un celuloide. Obviamente lo vi toda mi vida, crecí con el celuloide, pero por otro lado, cuando yo veo a los grandes cineastas como no sé, Cronenberg, como por ejemplo. sí, es un arte inmenso y la verdad es que lo más grande que nos da el cine digital es la posibilidad de la democratización de la tecnología. O sea, cualquier persona puede filmar una película en 4K con su iPhone, editarlo en su computador en su casa y montarlo a YouTube y ya tienes tu película. Si tú quieres filmar en celuloide en Colombia, necesitas conseguirte una cámara de 8, 16 milímetros o de 35 milímetros, comprar el negativo de 35 milímetros, mandarlo a un laboratorio que casi que tenemos uno en Colombia, pero al final no lo tuvimos. Entonces tienes que mandarlo a Venezuela o a Bolivia o a Perú o a Estados Unidos, esperar a que te llegue. Y claro, hay mucho romanticismo ahí, pero es un romanticismo... Es poco no le veo práctico. la gran diferencia. Es poco práctico, Sí, quizá. sí, no le veo la gran diferencia. Eso es lo que me pasa. Tengo algunas otras preguntas que hacerte antes de que terminemos. ¿Y hay algún otro proyecto en desarrollo que nos quieras contar algo? ¿Que puedas contarme? Sí, hemos estado trabajando en los últimos 2 años en un proyecto de ciencia ficción que se llama Ordeal, también aquí en los Estados Unidos. Es una película que está en desarrollo, apenas estamos tratando de armar el equipo con los productores. Y no, ¿qué te digo? Es que mi hermano y yo siempre estamos involucrados en proyectos. Ahora estamos desarrollando un proyecto con Ciro Guerra, del cual no puedo contar mucho todavía. Va a ser en teoría la primera película de Ciro en inglés, pero no es una película de Hollywood, es una película Ciro Guerra completamente. Juan Felipe, tengo las últimas dos preguntas para ti. Tú que tienes una productora y trabajas ya, digamos, con el mundo de Hollywood, ¿qué tan cercano es la relación que se debe tener con un distribuidor? ¿Tú tienes relaciones comerciales constantes con ellos o es solamente cuando ya hay un producto terminado y hay que sacarlo? ¿Cómo es la relación? Sí. No, ambas situaciones son viables y ambas situaciones las hicimos. Nosotros trabajamos en un caso, el modelo de hacíamos la película y cuando la película estaba terminada se la presentábamos a los distribuidores, veíamos quién era el más interesado, quién era el que más poder tenía para mover esa película en particular. Ese es el modelo de tú haces tu proyecto y después se la presentas a los distribuidores. Ese fue el caso de Al final del espectro. Con Salud del Diablo, de mi parte, trabajamos con los distribuidores desde el principio. Teníamos una distribuidora francesa que se llama Celluloid Dreams y con ellos trabajamos desde el guión, desde antes de que Edgar Ramírez se involucrara en el proyecto. Es un ejercicio muy interesante. Y la pregunta es, cuando es en el segundo caso, cuando tú tienes distribución antes de empezar o cuando estás empezando a trabajar en la preproducción, el guión, ¿eso no te hace más fácil también encontrar financiamiento? Claro, aquí viene lo que tú acabas de decir, es la pregunta más difícil de todas. Y es el enfrentamiento entre la financiación y la obra. Cuando tú tienes al distribuidor involucrado contigo desde el principio y el distribuidor entiende qué película quieres hacer tú y te apoya y te busca distribución, porque lo que pasa con el cine independiente, de hecho ese es el asunto, es conseguir la financiación a través de la preventa. O sea, tú tienes un guión, tienes una lista de actores ya hablados y tú vas a los diferentes festivales o mercados y consigues preventa de la película antes de que se filme. Con esas preventas, eso quiere decir que España dice yo quiero esa película y te la voy a comprar por $80,000. Australia ve el guión y dice yo quiero esa película y te voy a dar $80,000. La gente termina armando su presupuesto, ejecuta la película y entrega la película. Ese ha sido el modelo de todos. Así hace la película de Lars von Trier, así hace la película de Bill Lynch, así hacen las películas todos los directores independientes del mundo, porque es la única manera de financiarse. La otra manera es que tú tienes que conseguir el capital de alguna manera con fondos como los del FDC, como Ibermedia, con coproducción con otros países, o que la conseguiste a través de un canal como Caracol o como alguien que te dio tu capital. Pero ahora viene el asunto sobre la mesa. Tú tienes la posibilidad de tener el dinero más asegurado si sales en preventa, pero necesitas un producto que a los distribuidores les interese muchísimo desde el papel. Ahí es donde entonces tienes que tener actores que sean muy famosos y que no necesariamente son los actores con los que tú querías trabajar o que más te gustan. Te terminas haciendo cambios en el guión para que la película sea más asequible para los distribuidores y terminas cumpliendo las necesidades del distribuidor. Eso a veces funciona,
pero a veces tú quieres hacer una película más estilo Carlos Raigadas y vas a sentir eso como un atropello a tu película. Pero en manos de Raigadas, de pronto va a ser una obra maestra. No todas las películas las manda uno al FDC. Dago no envía sus películas al FDC. Él se gana los estímulos automáticos de distribución, de exhibición después, pero él no la envía al FDC porque él sabe que no va a ganar en el FDC. Él tiene la financiación asegurada de cualquier película que él va a hacer. Juan Felipe, la última pregunta. ¿Cuál es la principal falencia que tú sientes que tenemos en Latinoamérica para desarrollar una industria? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué se puede mejorar para que eso ocurra? Hace unos años yo te hubiera respondido que lo que nos falta es tener una conexión de nuestro cine con la audiencia. Eso es lo que siempre todos llegamos a la conclusión. Es que nosotros no hemos podido conectar nuestras películas con la audiencia, y eso es lo que hace que en cierta manera no haya una retribución económica que haga que crezca la industria y se haga completamente el círculo. Hoy en día la pregunta es, ¿será que necesitamos una industria del cine latinoamericano como industria? Para nosotros poder crear una conexión con nuestra audiencia, obligatoriamente va a tener que ser haciendo las películas que nuestra audiencia quiere ver. Y eso podría llevarnos a un colapso como el que pasó con el cine italiano después del spaghetti western y lo que está pasando en Hollywood. Mi pregunta es, ¿siento yo que falta algo en Latinoamérica? Mi respuesta es no. Porque si faltara, no tendríamos las obras maestras que estamos produciendo en Latinoamérica en este momento. No somos Hollywood y siempre hemos pensado que eso es malo. Tal vez no lo sé. La pregunta se ha vuelto hacia otro lado, hacia qué tan conveniente es realmente tener una industria como industria propiamente dicha, ¿cierto? Muy interesante tu punto de vista. La verdad es que, siéndote sincero, nunca lo había pensado ni lo había visto de esa forma. Nos puede dejar pensando a todos, ¿no? Lo que acabas de decir. Juan Felipe, con esto llegamos al fin de la entrevista. Espero que pronto podamos tenerte de vuelta cuando estrene una nueva película. ¿Tienes algunas palabras finales para nuestro público? No, gracias por la invitación y no, esto es algo que lo único que requiere es tirarse al ruedo. Bueno amigos, llegamos al final del programa. Los invito a que nos sigan en Facebook como @programa Nuestro Cine y nos den un like. Ahí encontrarán información de nuestros invitados y noticias de nuestro cine. Un abrazo y hasta la próxima. Nuestro cine, uniendo a Latinoamérica a través del séptimo arte.